Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Un comentario que tiré a la pasada, sin prestarle mucha atención, generó una cantidad sorprendente para mí por lo menos, de respuestas. ¿Cómo es eso que los liberales son fascistas de closet? Ok, vamos a responder esto. La expresión marxista de closet fue acuñada por el senador McCarthy en la década de 1950. Hoy en día ese de closet lo conocemos sobre todo por un uso posterior que se dio al término, pero este es el origen. Un marxista de closet era alguien que es marxista, pero todavía no se dio cuenta que es marxista. Cree que es otra cosa. Y por lo tanto conviene tenerlo vigilado, conviene ver en qué anda, con quiénes se junta. Nota. Hay actualmente una tendencia a reivindicarlo a McCarthy, que ha sido objeto probablemente de la mayor campaña de difamación contra una persona en toda la historia de la humanidad. Líneas generales, yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo con esta reivindicación. Creo que McCarthy fue un gran hombre, fue un gran patriota que hizo mucho para defender a su país y los valores que este representa. Pero era un tipo que tenía sesgos autoritarios, era un tipo un poco paranoico, no era de ningún modo alguien incuestionable. Y no hay que pasar de la difamación sistemática a la admiración acrítica, a la idolatría. Las dos cosas me parecen igualmente nefastas. Cierro nota. Un fascista de closet, por tanto, sería alguien que es un fascista, pero que no se ha dado cuenta que es un fascista. Cree que es otra cosa, cree que es un amante del libre mercado y la democracia. Y yo creo que esos son los liberales. Al liberal, le gusta el libre mercado, le gusta la democracia, le simpatizan, le caen bien, pero esto no tiene raíces profundas en él, no los considera algo esencial, son algo que le caen bien. Son su juego favorito. El libre mercado es su producto de consumo favorito. La democracia es su juego favorito. La libertad de expresión es lo que más le divierte en el mundo. Ahora, cuando se trata de asuntos de vida o muerte, está fácilmente dispuesto a renunciar a todos esos lujos superfluos, que es como los considera realmente. Y cuando alguien viene, bueno, pero que la democracia, que la libertad de expresión, oiga, espere, ¿no ve que estamos ocupándonos de un asunto importante? Eso es para cuando está todo bien, para cuando la política no tiene importancia, cuando ponemos a este payaso o a este otro, ¿a quién le importa? Pero ahora estamos en un asunto de vida o muerte, tenemos que hacer política en serio. Esa es la mentalidad del liberal, y la paradoja de la tolerancia de Popper es, no sé si la expresión más pura, pero sí la expresión más clara, más teórica, más abstracta de este rasgo típico. Popper se pregunta si es ético, si es correcto reprimir a los partidos que no aceptan la libertad de expresión, que no aceptan el principio de tolerancia, pero en ningún momento se le ocurre poner en duda que sea efectivo, que sea una forma eficiente de combatirlos. En ningún momento duda. Bueno, y si los dejamos hablar a estos tipos, los dejamos que participen de las elecciones como todo el mundo, ¿eso no va a ser un mejor modo de eliminarlos? Esto ni se le ocurre, esto ni se le cruza por la cabeza. Y es algo que no se suele criticar en la paradoja de la tolerancia de Popper, lo cual quiere decir que es una idea bastante extendida dentro de ese grupo ideológico al que pertenecía Popper. Como dije en mi video anterior, la verdadera ideología de un grupo se manifiesta en sus acciones, no en su sanata. Y un grupo que apoyó a Pinochet, que apoyó a Videla, que apoyó a Stroessner, largos etcétera, está demostrando lo que piensa realmente de la democracia, lo que piensa realmente de la libertad de expresión en sus acciones. En su sanata, en sus libros puede escribir otra cosa. En sus libros puede escribir elogios conmovedores de la libertad de expresión. En la práctica no la cree útil. Yo por el contrario, yo creo que
La libertad de expresión es, entre otras cosas, el mejor modo de eliminar a los partidos que se oponen a ella. Creo que el mejor modo de que se expongan públicamente como gente despreciable es dejarlos hablar. Es que tengan su corner, su esquina, su tribuna, que hablen, nadie los moleste, nadie los reprima por ello y dejen bien en claro lo despreciable que son, lo completamente alejados de la realidad que están, etcétera, etcétera. El problema aparece cuando un grupo de ese tipo no se permite cuestionarlo. Es dogma de fe. Es algo que no se permite atacar. No se puede contrastar su bullshit con datos duros. Miren, lo que ustedes dicen está desmentido por esta estadística, por esta investigación científica, por este libro de historia. Eso, cuando no se puede atacar la mentira del grupo ideológico, ahí es donde aparece el problema. Pero que hablen. Es el mejor modo de eliminarlo. En Estados Unidos habían acabado con el supremacismo blanco dejándolos que hagan la suya. Hasta se habían convertido en algo pintoresco estos payasos con su sábana blanca en la cabeza. Iban los turistas a sacarle fotos. Eran como los monos que andan caminando en alguna ruina famosa. Eran un atractivo turístico más. El problema fue cuando los empezaron a reprimir. Ahí volvieron a ser una fuerza política relevante. ¿Por qué? Porque ideologías totalitarias de signo opuesto le dicen a cualquiera que no le cae bien, usted es un supremacista blanco. ¿Qué efecto causó esto? Todo el mundo dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Si los supremacistas blancos le caen tan mal a esta gente, algo bueno deben tener. Y así fue como volvieron, gracias a que se los reprime, volvieron a ser una fuerza relevante. Y esto es algo que los liberales parecen estar de acuerdo con sus enemigos tradicionales, con los fascistas, con los socialistas. Que reprimir es una forma efectiva de acabar con la oposición. Quisiera escuchar tus reflexiones acerca del discurso de apertura de Alberto Fernández. Salerno, me parece a mí te está chupando un huevo. Respecto a que dije que creo que todo país del mundo va a tener que pasar por el socialismo antes de que este sea definitivamente eliminado, me dicen, ¿el kirchnerismo no fue socialista? Porque según yo, este habría sido olvidado en solo 4 años. No, no lo fue. El kirchnerismo tuvo sí en su núcleo una especie de pequeño partido de izquierda intercalado, metido ahí adentro, dirigido por el hijo de Kirchner, que vendría a ser algo así como el Partido Obrero, metido en medio del kirchnerismo, que reclutó a un grupo de adeptos considerados racialmente superiores llamados los rubios. Pero el kirchnerismo, el que ganaba las elecciones, ese partido hubiera sacado el 1% de los votos como saca el Partido Obrero. Pero ese partido en realidad funcionaba con un demagogo que decía que el que controla las cajas controla la política, que repartía planes sociales con ventilador, y de este modo lograba el voto de los adeptos considerados racialmente inferiores, llamados los morochos. Así es como ganaba las elecciones. Así que no, fue una demagogia populista, el kirchnerismo, que tuvo en el medio sí metido una especie de partido de izquierda intercalado ahí. Pero no lo fue. Esta pregunta refleja por qué todo país va a tener que pasar por el socialismo, por qué la experiencia de otros no sirve. Porque nadie puede conocer lo que es el socialismo hasta que no lo vivió. Cree que Kirchner fue socialista. Y por más que le muestre los documentos históricos, por más que escuche los testimonios de la gente que vivió en países socialistas, por más que vea las fotos, los videos, no va a entender que eso puede pasar en su país hasta que no lo viva. Lo ve como ve una serie de terror sobre un apocalipsis zombie. Es una diversión. No lo ve como algo que puede pasar en su país. Hasta que pase. Dice, bueno, eso pasó en ese país, en esa época, era algo completamente diferente. Acá no puede pasar.
En las calles donde va a la escuela, donde va al trabajo, no puede haber un régimen socialista. Y por eso es la terrible realidad de que todo país está destinado a repetirlo. Después de que vea los fusilamientos masivos, después de que la infaltable hambruna que provoca abandonar un régimen económico más eficiente y pasar a uno menos eficiente y ajustar sobre la única variable que a los socialistas no les importa, la población. Después de que una hambruna se cargue entre el 10% y un tercio de la población, después de que vea las purgas, después de que cientos de miles de personas sean enviadas a morir congeladas en campos de concentración en Tierra del Fuego, ahí se va a acordar. Ahí se va a acordar. Y no va a querer volver a oír hablar de eso en 1000 años, pero no antes. Y esto es lo terrible. Esto es lo terrible. La experiencia de los otros no sirve. No existe la vacuna histórica. Tiene que padecer la peste cada país. Y después va a quedar inmunizado. Pero no hay camino fácil. No hay vacuna histórica. Dejemos un poco la política. Estuve viendo el canal Primitive Technology, como se diga. Es este youtuber, creo que es laosiano, no sé bien de cuál es su país, otros le atribuyen otra nacionalidad, que hace piletas para spa de lujo excavando con una espátula en una caña de bambú. Todo mi respeto por un hombre que se gana la vida trabajando, espero que no lo estén cagando, que el dinero que genera esos videos no se los esté quedando a algún vivillo que no hace más que subir los videos a la web. Y me cae simpático este hombre. Lo que quiero comentar no es eso. Dio pie a cierto discurso ludista en la caja de comentarios de que, bueno, no necesitamos toda esta tecnología, todo este progreso, podemos vivir maravillosamente bien con una espátula y una caña de bambú en medio de la selva. De este pseudoludismo, neoludismo, quiero decir una cosa. Me recordó una conversación entre un músico clásico y un compositor de jazz. Que el primero se asombró de la habilidad para improvisar del segundo y le dijo, oiga, ¿cuánto le tomó escribir esta música? Y el músico de jazz le contestó, 1 hora y 35 años. O sea, 1 hora de improvisación, pero pudo hacer eso gracias a que hacía 35 años que tocaba. Y este hombre, Primitive Technologies, construye estos spas de lujos con una espátula atada a una caña de bambú y 10.000 años de ingeniería hidráulica y arquitectura detrás. Y hay que tener cuidado con este sofisma de ver solo la espátula, de ver solo la caña de bambú y no ver los 10.000 años de ingeniería, los 10.000 años de arquitectura detrás. Esta creo que es la esencia de este pseudoludismo, de este neoludismo que está apareciendo. En la serie Vikingos, alguien aparece con una mano lastimada y le preguntan qué le pasó. No es nada, me corté con una reja. Ese no es nada, es un comentario hecho por un hombre que tiene la vacuna antitetánica. Y estos neoludistas quieren ser vikingos con la vacuna antitetánica. Y eso creo que es una falla, creo que es una falacia. Nos estamos viendo, hasta la próxima.